Bienvenidos a la cuarta parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender y la tercera sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a optimizar el contorno para modelar correctamente el torso del personaje, donde revisaremos cómo trabaja la opción para remover duplicados y a su vez concluiremos con el funcionamiento de la herramienta Spin. Para lograrlo, vamos a aprender a entender de forma general los datos que nos ofrece la línea de información de recursos para saber la cantidad de vértices, bordes, caras, triángulos y memoria RAM que maneja nuestro objeto o la escena. Identificar la forma en que el programa hace el conteo de triángulos mediante un polígono que posee 4 lados. Conocer los parámetros esenciales al momento de construir un objeto orgánico en 3D. Aprender a activar la opción de alineación para facilitar la ubicación de los vértices sobre el bosquejo. Entender el funcionamiento de la herramienta que nos permite remover duplicados para poder optimizar los vértices y a su vez corregir las imperfecciones del contorno para así obtener una geometría más limpia y funcional. Practicar diversas opciones para seleccionar y deseleccionar objetos. Y finalmente, utilizar la opción Steps de la extrusión por revolución para poderle otorgar simetría a nuestro modelo y a su vez controlar la cantidad de subdivisiones generadas. Empecemos. Antes de trabajar, necesito que observe con atención lo siguiente, y es que al momento de ejecutar la opción Spin, la geometría que se genera posee varios problemas. El primero es que en la región de la cabeza del personaje hay muchas líneas. Esto indica que la cantidad de polígonos y vértices es inmensa. Para comprobar la cantidad de vértices, bordes, caras y triángulos que posee la escena o la geometría que se está editando, en la parte superior del programa, al lado derecho, en donde dice Blender Render, podrá encontrar una línea que nos da esa información. En este caso, el programa me indica que tengo 150 vértices seleccionados de 1500, 147 bordes seleccionados de 2820, 0 caras seleccionadas de 1323 y un total de 2646 triángulos. Esto se debe a que cada cara está compuesta por triángulos que son generados internamente por el programa. Voy a enseñar esa distribución usando la otra escena nuevamente. Si lo desea, puede practicar este segmento conmigo para ensayar los comandos que voy a utilizar. Bien, en esa escena voy a hacer clic en el segundo recuadro de la parte inferior de la vista, el cual nos llevará a otra capa de la escena. Ahí voy a crear un plano en el centro del espacio 3D, con el cual voy a realizar la demostración. Una vez estamos en modo edición, presionamos Control T para triangular la cara. Observe que el plano se ha dividido en dos triángulos, y como cada triángulo es una cara independiente, el total de caras seleccionadas debe ser equivalente a la cantidad de triángulos existentes. Por cierto, si desea suspender la triangulación de la cara, presione Alt-J para que quede como un polígono único de 4 lados, tal y como se puede comprobar en la cantidad de caras seleccionadas. En este caso, como todas las caras son cuadriláteros, simplemente debo duplicar su valor para obtener el total de triángulos.
que es lo que está haciendo automáticamente el programa. Es importante destacar que la distribución y el total de los triángulos puede variar con polígonos de más de 4 lados. Lo recomendable en una triangulación es que se dé de manera uniforme, tal y como se muestra en los polígonos de la izquierda, donde el total de vértices son pares y estos a su vez están alineados, aunque es preferible usar polígonos de 4 lados, ya que así podremos controlar con mayor facilidad la cantidad de triángulos que se estén generando y además es más seguro de que no se dañe la forma de nuestro objeto. En los demás casos no es recomendable esta triangulación a menos de que sea para objetos que se vayan a fracturar o que vayan a explotar. Esto me hace recordar algo que debo recalcar, aun si muchos ya lo saben, y es que al momento de modelar personajes o formas orgánicas, debemos acostumbrarnos a que la mayoría de las caras que componen la geometría sean cuadriláteros, sin importar la forma, el tamaño o su alineación. Eso sí, siempre y cuando la forma de estos no arruinen la apariencia de nuestra geometría, y que a su vez la topología de esta haga el modelo completamente funcional, es decir, que nos asegure tener una visión más limpia del modelo al momento de modelarlo, mapearlo, texturizarlo y deformarlo. Además, como se mencionó antes, eso nos va a garantizar que la triangulación se dé de manera más uniforme, especialmente cuando la geometría se ha exportado a un formato compatible con cualquier motor de videojuegos u otra aplicación 3D. Por lo tanto, esta va a ser una costumbre que vamos a desarrollar de manera constante. Ya desglosado ese tema, vamos a continuar con el resto de información para tener una mejor noción de lo que ocurre en el programa. Mem indica la cantidad de memoria que usa la escena, mientras que la cifra que está en paréntesis es la memoria que usa el motor de render. Esto lo revisaremos con más detalle en otro tutorial. Al final, tenemos el nombre del objeto que está seleccionado. En este caso es curve.000. Por ahora, nos enfocaremos en la cantidad de vértices y polígonos que maneja nuestro objeto. En este caso, los 1323 polígonos y 1500 vértices es una cantidad muy grande para lo que es únicamente el torso del personaje, y más aún para uno que debe ser de baja resolución, por lo que se debe optimizar. El segundo problema es que no existen intersecciones en el centro del personaje, es decir, la geometría no es simétrica. Eso nos va a impedir trabajar con varias opciones de simetría que nos ayudarán a agilizar la construcción del personaje más adelante. Por lo tanto, debemos añadir esas intersecciones. El tercero y último problema consiste en lo siguiente. Como las tres siluetas están separadas, cada una genera un objeto independiente. Esto hace que existan polígonos en el interior de la geometría que están sobrando, ya que nunca van a verse. Estos los podemos encontrar en las intersecciones de cada objeto, como en la región de la cabeza y el cuello, y en la región que conecta el cuello con el torso. Por lo tanto, debemos unir los tres contornos para que quede un solo objeto y durante el proceso eliminaremos los vértices sobrantes. Explicados esos problemas, es hora de continuar. Elimine el vértice superior de la cabeza.
Luego, seleccione el contorno de esta. Presione W para desplegar el menú especial. En él, elija la opción Remove Doubles, que significa remover duplicados, la cual también puede encontrar en el panel de herramientas. Altere el valor de Merge Distance. Ese valor indica la distancia en que los vértices seleccionados se deben unir. Observe que entre más grande el valor de la distancia, se va reduciendo la cantidad de vértices, ya que estos se van combinando. Si presta atención, podrá notar que en la parte superior del programa irá apareciendo un mensaje que nos indica la cantidad de vértices que se están fusionando. También observe que al ir aumentando el valor, la silueta trata de mantener su forma. Luego, con valores más grandes, los extremos se tratan de mantener, donde al final todos terminan unidos con el vértice inferior izquierdo. Mientras que al disminuir el valor, todos irán retornando a su posición inicial, debido a que el radio de fusión es muy pequeño. Voy a regresar a la otra escena para poder observar el orden y la dirección en que se van fusionando los vértices en un polígono bidimensional, pues nos ayudará a tomar en cuenta en qué circunstancias debemos usar esta herramienta y qué parámetros se deben tener en cuenta cuando se desea optimizar una curva que ha sido convertida en polígonos. Primero, voy a fusionar vértices ubicados horizontalmente. Podrá notar que al incrementar el valor de Merge Distance, la combinación siempre ocurre hacia la izquierda. Por cierto, para no estar repitiendo esta serie de acciones, W, Remove Doubles, voy a presionar Shift R, que me permite repetir el último comando realizado. Ahora voy a fusionar los vértices de manera vertical. Esta vez, la unión ocurre hacia abajo. Ahora, presta atención cuando realizo otras combinaciones donde involucro a más vértices. Mientras realizo eso, podrá notar que los vértices siempre se fusionarán al más cercano que se encuentre más hacia abajo o más hacia la izquierda. Voy a aumentar el número de subdivisiones en el plano. Así podrá notar que 1. Cuando se involucran más vértices y se va incrementando el valor de Merge Distance, el vértice que se encuentra más hacia arriba o más hacia la derecha se unirá y desunirá en varias ocasiones, siendo el penúltimo en prevalecer. Y 2. Que la opción solamente trabaja con los vértices seleccionados sin importar su conexión e ubicación. Si tomamos en cuenta esos aspectos, lo ideal para optimizar una silueta o una curva poligonal es por lo menos tratar de evitar seleccionar sus extremos, ya que esto evitará que el vértice superior derecho cambie de posición al ir incrementando los valores de Merge Distance. También evite seleccionar vértices de manera discontinua, ya que como se mencionó antes, estos tratarán de fusionarse con su vecino más cercano que esté seleccionado, ignorando las conexiones que tenga con otros vértices, lo que provoca un daño completo a la silueta del objeto. Por último, no vaya a incrementar los valores de Merge Distance para intentar obtener una forma optimizada, ya sea de un polígono bidimensional o tridimensional, ya que los resultados van a ser totalmente distintos, hasta el punto de cambiar totalmente la forma del objeto, o incluso dejar únicamente el vértice que se encuentre en todo el extremo negativo del espacio local del objeto, a menos de que desee obtener una forma aleatoria. Pero a la hora de optimizar polígonos 2D y 3D, lo recomendable es usar cifras pequeñas que permitan remover vértices que estén sobrando.
Estando claro eso, voy a regresar a la escena principal. Bien, continuemos. Seleccione todas las siluetas. Active la opción para remover duplicados. Altere el valor de Merge Distance hasta que se fusionen los tres contornos y que a su vez no se arruine la silueta del objeto. Observe que 1 milímetro es la distancia adecuada para lograrlo. Deseleccione todos los vértices y presione C para activar la selección circular. Y mediante clic izquierdo, elija los vértices del contorno del rostro a partir del cuello hasta el penúltimo de la parte superior. Una vez seleccionados, presione clic derecho para desactivar la selección circular. Active la opción para remover duplicados nuevamente. Y esta vez aumente más el valor hasta lograr que el contorno conserve su forma con una cantidad de vértices reducida. En mi caso, 5 milímetros es el valor adecuado. Con esto habremos resuelto el primer problema. Deseleccione todo y active la selección circular. Elija los vértices que se encuentran en la parte interior de la silueta, señalados por la imagen. En caso de haber elegido más de la cuenta, puede deseleccionar ya sea con clic del centro o Alt, clic izquierdo. Ya seleccionados, elimínelos. Con esto resolvemos el tercer problema, ya que como se mencionó antes, esos vértices eran los que generaban las caras internas que nunca se visualizarían. Ahora vamos a agregar un par de vértices, uno para pulir la cadera y otro para marcar la subdivisión en el brazo. Si presiona Control, clic izquierdo, podrá activar la selección por lazo, pero en este caso vamos a presionar Control, Shift, clic izquierdo para deseleccionar a partir del cuello hacia arriba. Luego deseleccione el vértice de más abajo con Shift, clic derecho. Enfoque y ajuste la vista en la selección. Teniendo esos dos vértices seleccionados, agregue otro con la opción de subdivisión. Mueva los vértices hasta que tengan una forma similar a la del bosquejo. Luego seleccione el vértice del hombro y manteniendo presionado Shift, seleccione el vértice de la cadera, para así agregar otro vértice entre la selección. Elija el nuevo vértice y muévalo hasta la axila del personaje. Para alinear con mayor seguridad, en la parte inferior derecha de cada vista 3D hay un icono de un imán gris. Si su vista está estrecha y no puede visualizar el icono como me pasa a mí, desplace la barra inferior hacia la izquierda, ya sea manteniendo presionado clic del centro o Alt, clic izquierdo, mientras salen dos flechas en direcciones opuestas. Una vez localizado el icono, puede activarlo o desactivarlo haciendo clic en él o presionando Shift Tab. Haga clic en el icono azul que se encuentra al lado derecho del imán.
donde podrá ver un menú de opciones que le permitirá activar las alineaciones con objetos diferentes. En él, seleccionamos la opción Edge, para que el vértice se alinee sobre el borde más cercano de cualquier objeto en la escena. También se puede activar este menú presionando Ctrl, Shift, Tab. Fíjese que si mueve el vértice, estando el ratón alejado de este, la alineación no ocurre. Por lo tanto, es recomendable que antes de mover el vértice, el ratón esté cerca, ya que así saldrá este círculo naranja que indica que el objeto se está alineando sobre el borde más cercano. Con esto, hemos optimizado y organizado los vértices del contorno. Ahora, seleccione el objeto presionando L, teniendo el puntero encima de este. Luego, aleje la vista hasta que pueda visualizarlo completamente. Asegúrese de que el cursor se encuentre en el centro del objeto. Ubíquese en la vista superior y presione Alt-R para generar la geometría. Observe que ahora el modelo posee menos polígonos. Ha llegado el momento de explorar la opción Steps, la cual nos ayudará a resolver el segundo problema, que consiste en la ausencia de simetría en el modelo. Si contamos la cantidad de intersecciones, podrá notar que es el mismo valor que posee el de la opción Steps. Altere la cifra a un valor menor y observe cómo la cantidad de subdivisiones se van acoplando a cada valor asignado. Por lo tanto, debemos encontrar un valor que nos permita añadir las intersecciones en el centro de nuestro personaje. Hasta ahora, hemos presenciado dos valores que cumplen ese objetivo, que son el 8 y el 4. Vamos a revisarlos un poco. Con 4 steps, al objeto se le añade el tipo de subdivisión que necesitamos, pero pierde la forma. Mientras que con 8, la geometría queda con las intersecciones que necesitamos y además con una cantidad óptima de vértices. Aún así, no me siento conforme por lo siguiente. En la vista frontal, presione Z. Luego 5 del teclado numérico y rote la vista. Así podrá notar que el personaje posee una forma un poco puntiaguda, pero en este caso se desea que el personaje posea una forma más redondeada, por lo que es necesario incrementar un poco el valor para lograrlo. Eso sí, buscando siempre conservar los segmentos que hacen simétrico a nuestro objeto. En este caso, considero que 12 subdivisiones es el valor adecuado. Con esto habremos resuelto el segundo problema. Si acerca la vista en el cuello del personaje, podrá comprobar que la geometría está unida y que no hay polígonos sobrantes. Rote y aleje la vista hasta que pueda visualizar el contorno de los vértices seleccionados. Si mueve los vértices hacia cualquier dirección, podrá ver que en esta sección los vértices se encuentran separados. Cancele el movimiento presionando clic derecho y desactive el imán para evitar que la selección se alinee con algún elemento del bosquejo y se dé ese movimiento tan brusco al momento de cambiarlo de posición. También dejemos el elemento de alineación en Increment, como venía por defecto, simplemente para tener esas opciones en su estado inicial. Ahora, al mover nuevamente la selección, podrá apreciar mejor la separación. Esto siempre ocurre cuando generamos la geometría a través de la opción Spin, por lo que es necesario remover duplicados para conectar esos vértices separados. Presione A consecutivamente para deseleccionar y deseleccionar todos los vértices.
Luego presione W y elija Remove Doubles. Finalmente, asigne 1 milímetro en el valor de Merge Distance, para así asegurar que los vértices se van a combinar. Ubique el ratón cerca de ese borde en la vista superior y presione Alt, clic derecho, para seleccionar la continuidad de vértices que formaban el contorno. Si mueve ahora la selección, notará que esa sección ya no está separada. Ya con esto hemos construido el torso del personaje. En la siguiente parte, vamos a aprender a organizar los objetos para poder trabajar con una escena más limpia. Espero que cada tutorial les esté aportando algo. Los invito a que con esta técnica intenten crear diversos modelos usando variedad de contornos y los resultados los compartan en la caja de comentarios. Si poseen alguna inquietud, no duden en preguntar. Muchas gracias por ver y no paren de luchar por sus sueños.